Asker Maquipanaya, Gilatanaka, Culiacanaca, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Para iniciar esta conversación, esta exposición, vamos a pedir permiso a las deidades, a Chachilanaca, aquí en La Paz, Bolivia, Illimani, Mururata y a todas las deidades que están por allá, masculinas y femeninas, a Lago Titicaca también, Uña y Marca, aquí donde estoy en Panamá, al bosque tropical y bueno, allí donde Fanny se encuentra y donde nuestros hermanos, hermanas nos están viendo y van a ver la grabación para que podamos iniciar esta exposición que va a ser eh, para el bien de la vida, para el bien de las personas. Entonces aquí estamos con Fanny Ramos Quispe, a quien agradecemos por acceder a realizar esta exposición. Muchas gracias, Fanny, por estar aquí esta noche. Y bueno, puedes iniciar esta exposición que es sobre el enfoque transdisciplinar en la investigación. Muchas gracias. Tiene la palabra Fanny. Gracias, Mori. Gracias, hermanos que están en la reunión, que se han unido. Gracias por darse tiempo hoy, un ratito para hablar un poco de este enfoque que se llama transdisciplinario en la investigación. Y bueno, como les voy a mostrar, no es solo en la investigación. Voy a empezar a compartir pantalla. Ya. Em, bueno, primero quisiera comentar que esta presentación se basa en ¿se puede ver ahí la pantalla? Espero que sí. Sí, se puede ver. Sí, ay, gracias, María. Bueno, esta presentación se basa en un artículo que escribimos y publicamos el año pasado con un grupo de mujeres, en realidad todas mujeres, trabajando en diferentes organizaciones, universidades, organizaciones internacionales, ONGs locales, grupos de mujeres productoras de café también, que participamos o coorganizamos en primer lugar un taller en un congreso que se llama el Congreso de Sustentabilidad, Investigación e Innovación, que en la versión del 2022, en ese congreso fue que organizamos este taller sobre transdisciplinariedad. Y a raíz de ese taller, donde participaron varias personas de manera híbrida de todo el mundo, em, escribimos y publicamos este artículo. Mi participación en este congreso em, se da, bueno, primero digamos, este taller fue organizado por estas dos principales organizaciones, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y el Foro Belmont o Belmont Forum, que ambas organizaciones internacionales están especializadas, digamos, en avanzar, en co-construir y mejorar lo que viene a ser lo que se llama el enfoque transdisciplinario, sobre todo en la investigación de cambios ambientales globales. Bueno, yo participé de este congreso y gracias a que participé también fui parte de este programa de ciencia, tecnología y política que es implementada, digamos, por este Instituto Interamericano. Y bueno, yo trabajaba con el Foro Belmont, ¿no? Y de esa manera participé en este congreso y organizamos este taller con todas estas mujeres que, eh, que muestro en el artículo. En el chat he pasado también el artículo que ha sido en realidad publicado en inglés, está el enlace, pero también lo he traducido al español al castellano, para que si están interesados lo puedan también dar una mirada. Están en el chat del Zoom.
Em, y bueno, en este taller participaron investigadores, no investigadores, personas interesadas también en la investigación desde el área privada, desde eh, gobiernos locales. Este congreso en el 2022 se llevó a cabo en Sudáfrica, entonces participaron como organizaciones también locales de Sudáfrica, profesores o investigadores de universidades, de ONGs, de empresas privadas, porque una característica de este congreso es que trata de ser transdisciplinario y entonces trae a diferentes actores académicos y no académicos para hablar sobre qué necesidades o investigaciones se están realizando y qué más es necesario para enfrentar los cambios globales ambientales. Y en este taller también, bueno, ya lo veníamos pensando, pero en el taller fue más evidente de que todos y todas tenemos algo de experiencia y conocimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos estamos haciendo ciencia de manera transdisciplinaria. Si trabajamos desde los gobiernos, desde ONGs, en la universidad o en los colegios, en nuestras propias iniciativas, tal vez. eh, y si estamos interesados en el hacer conocimiento, ya estamos haciendo investigación y construcción de conocimiento transdisciplinario, porque esto de la transdisciplina, como ahora les voy a comentar, significa que va más allá de las disciplinas académicas, básicamente se refiere a eso. Y bueno, el taller estuvo dividido o compuesto por dos partes principales, digamos. Uno en el que revisamos primero los principios de la transdisciplina, que se resumen en los principios de la transdisciplina o de la transdisciplinariedad en investigación, en, como les decía, la participación de diferentes disciplinas. Primero, académicas, de diferentes actores también, no académicos. Todos los actores son bienvenidos o tienen que ser parte del proceso de investigación para que pueda llamarse transdisciplinario. También está enfocado en incluir diferentes formas de conocimiento, no solamente el conocimiento académico o científico, como se quiera llamar, sino las diferentes formas de conocimiento, indígenas, locales, tradicionales, que además están, bueno, son reconocidas internacionalmente en muchos de los tratados también internacionales sobre el cambio climático, sobre medio ambiente, pero bueno, hace falta realmente en la práctica, ¿no? Tal vez incluirlos más efectivamente para realmente construir las soluciones a los problemas tan complejos que estamos viviendo, las multicrisis, ¿no? Em, Además, en la transdisciplinariedad, como tenemos que traer diferentes formas de conocimiento, ese es el objetivo, la academia no está en el centro, o sea, em, el hacer conocimiento no está dentro de la academia, no es una tarea solamente de la academia ni está en el centro de la producción del conocimiento, sino todos podemos construir y todos debemos construir este conocimiento. Y también la transdisciplina, como les decía, trata de desarrollar, ¿no?, soluciones a problemas socioambientales complejos como los que tenemos ahora, el cambio climático, la contaminación por tantas cosas que, plásticos, químicos, de tantas cosas, ¿no?, que estamos mediante nuestras actividades vertiendo a nuestros ecosistemas. Entonces, eh, asimismo, la transdisciplina, entonces, como trae a todo, o tiene el objetivo de traer en realidad a todos los diferentes tipos de conocimientos, a continuar construyendo conocimiento y quizás hacer, se podría decir, hacer ciencia. El enfoque transdisciplinario tiene un potencial grande de para democratizar primero y también para democratizar un poco el hacer el proceso de construir conocimiento, de hacer ciencia
y también de hacer más equitativas las relaciones de poder que hay dentro de los mismos procesos de creación de conocimiento. Eh, mm, Porque, bueno, ahora actualmente predomina, ¿no? Un tipo, tal vez algunas formas específicas de hacer conocimiento, como les decía, como la academia, y además se da prioridad a conocimientos tal vez desde las universidades o incluso desde países, ciertos países. Entonces ahí hay juegos de poder o relaciones de poder y mediante la transdisciplinariedad bueno, tiene la potencialidad de hacer estas relaciones de poder más equitativas. También tiene el potencial de fortalecer el interfaz entre ciencia, política y sociedad. Ciencia para algunos será un solo tipo de ciencia, puede ser, otros hablamos de diferentes ciencias, ¿no? Con los diálogos intercientíficos hay varias ciencias, de todas esas ciencias que podrían ser parte de una ciencia. em, y su diálogo, ¿no? Con el hacer políticas y que sean relevantes además esas ciencias para la sociedad, ¿no? En base a las necesidades reales que tenemos los diferentes pueblos del mundo. Entonces, esta interfaz y además que sea de manera más justa, anticolonial, ojalá. También tiene el potencial de incluir estos conocimientos no académicos en el hacer ciencia, como les decía, y también en la toma de decisiones. Y más recientemente, algunos autores que estudian o que escriben más sobre transdisciplinariedad, yo para nada o sea, yo he empezado a aprender sobre este concepto también con este taller con el que compartí con todas las mujeres que les mostré al principio, en organizar el taller, aprendí más sobre el concepto, además la historia de la transdisciplinariedad que viene de los enfoques participativos, ¿no? Entonces, y ahora se viene consolidando como la transdisciplina. Y más recientemente se ha reconocido, o muchos autores hablan de que más que una disciplina o una manera de solo hacer investigación o de solo hacer un trabajo profesional, más bien es como un estilo de vida, ¿no? Una actitud para abordar las diferentes actividades que podemos hacer, que seamos inclusivos, que abramos los espacios para los conocimientos, los grupos de personas que han sido marginalizados históricamente. Entonces, ese es hacia eso se está dirigiendo esto de la transdisciplina. Y por último, también tiene el potencial de responder, ¿no? A problemas complejos, donde también hay tensiones entre los diferentes actores, por ejemplo, en los temas de cambio climático o quizás incluso em, los objetivos de desarrollo sostenible, que también son temas bastante complejos que afectan a diferentes grupos de personas, ecosistemas en diferentes dimensiones, de diferentes maneras. Entonces hay tensiones, ¿no? Unos entre cómo abordamos estos problemas. No nos podemos poner de acuerdo. Y entonces la transdisciplina por eso viene a tratar de fortalecer la participación, abrir el diálogo más, profundizar los diálogos para ver si podemos abordar de una manera más eficiente tal vez estas multicrisis. No funciona. Solo así rapidito, para un poco contextualizar esto también de la transdisciplinariedad porque contiene, ¿no? En la palabra esto de las disciplinas, y vienen más de cómo se dividen el hacer la construcción del conocimiento en la academia. En realidad, tal vez incluso el nombre va a ir evolucionando, esperamos, para que sea también más inclusivo, porque ahorita al tener en la palabra esto de las disciplinas, bueno, se refiere a cómo se organiza el hacer conocimiento en la academia, ¿no? Cuando hay las diferentes, son como eh, espacios específicos en los que se van formando, ¿no? Conocimiento de las disciplinas como las matemáticas, las físicas, no sé, ¿no? En la universidad estudiamos por diferentes disciplinas.
las ciencias básicas, como se dice. Pero luego también ya hay carreras que juntan tal vez más de estas disciplinas y forman una nueva carrera multidisciplinaria o una profesión multidisciplinaria, que son varias disciplinas, pero no dialogan entre ellas. Luego está también lo que han llamado pluridisciplinariedad, donde hay diferentes disciplinas que tratan de cooperar entre otra, pero no coordinan entre ellas. Luego ha surgido la interdisciplinariedad, por ejemplo, esta es mi carrera, lo que yo he estudiado, digamos que es ingeniería ambiental, se la llama una carrera interdisciplinaria que incluye o trata de coordinar diferentes disciplinas, ¿no? Desde la química, la física, otras disciplinas más de ingeniería, físico-química y así para luego, además de la economía, la política, legislación, para hablar de los temas ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ingeniería ambiental caería más o menos como en esta interdisciplinaridad, o al menos mi universidad así lo expresaba. Y bueno, ya viene la transdisciplina en este esquema un poco más complejo, donde tenemos este es un esquema de un autor chileno en realidad, Max Neff, bueno, que le explica de esta manera, ¿no? Los fundamentos de la transdisciplina. Entonces, donde tenemos las disciplinas que les mostraba al principio, que tratan de ahondar o explicar lo que existe, lo que podemos ver, digamos, o medir. Por eso está la matemática, física, química, etcétera. Luego en el siguiente nivel estarán estas otras interdisciplinas que incluyen más de una disciplina y que están más orientadas a generar o pensar qué somos capaces de hacer, como por ejemplo la tecnología. Y en esto entrarán, por ejemplo, las ingenierías, ¿no? La ingeniería, interdisciplinas. Y luego en un siguiente nivel están las otras, también podrían decirse interdisciplinas, porque incluyen más de una disciplina que dentro de esas disciplinas incluyen otras disciplinas, pero que se encargan de pensar y de organizar lo que queremos hacer, como las cuestiones más normativas, ¿no? Las políticas, planificación, derecho, etcétera. Y luego al final están estas otras em, también interdisciplinas que se encargan de estudiar más como los valores, como qué debemos hacer, cómo debemos hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y ya engloban estas otras interdisciplinas, derecho, bueno, las que están por debajo. Y según este autor, entonces la transdisciplinariedad es el resultado de la coordinación entre estos diferentes niveles jerárquicos, por así decirlo, en la academia. Aquí lo que le faltó al autor es incluir a los demás actores, ¿no? Entonces, esto es como de lo que ha iniciado la transdisciplina, por eso a esto le llaman como los fundamentos, pero ha evolucionado a lo que les he mostrado antes, a incluir los diferentes otros actores, no solamente en estas disciplinas que son más de la academia occidental, sino también todas las demás formas de conocimiento. Bueno, eso es para un poco resumir lo que vimos en la primera parte del taller, que son como algunos de los fundamentos de la transdisciplina, porque es el bagaje histórico en realidad también tiene mucho más contenido, ¿no? Pero bueno, como un resumen, porque teníamos no mucho tiempo para el taller, más o menos fue el contenido. Luego, para ahondar un poco y reflexionar también con cómo estamos practicando de todos nosotros la transdisciplina desde las diferentes organizaciones de las que somos parte, o trabajamos, o estudiamos, o tenemos actividades, hemos revisado también algunos casos de estudio.
Por ejemplo, este es un caso de estudio de un proyecto de mujeres que trabajan en en la producción y comercialización de café en Jamaica. Y este ha sido, bueno, sí, ha sido identificado como un buen proyecto transdisciplinario porque se enfocaba en ampliar la participación y fortalecer la participación y las capacidades de las mujeres que trabajan en la producción del café para mejorar sus formas de gobernanza de su organización, pero también para fortalecer sus capacidades y generar conocimientos materiales también escritos, digamos, fortalecer sus capacidades para que puedan participar también más en la toma de decisiones y en el hacer de las políticas relacionadas al café, por ejemplo, para mejorar su comercialización. Se abrieron muchos canales de comunicación con su gobierno o con las entidades que certifican el café, etcétera. Ese como un buen caso de estudio transdisciplinario que bueno, puede relacionarse mucho tal vez a un proyecto de investigación y de desarrollo. Y otro caso de estudio fue este de relación entre el clima, los humanos y las culturas en el Ártico. Este fue incluido porque fue un proyecto del Foro Belmont, que les mostré al principio, que es una de las organizaciones que lideraba este taller. Entonces, y en este proyecto también fue visto como un buen ejemplo de transdisciplina. Este fue más liderado por la academia, por universidades, pero donde participaron organizaciones de pueblos indígenas de todos estos países en el norte atlántico, ¿no? Entre Canadá, Estados Unidos e Islandia, bueno, todos estos países, incluso Noruega, en Europa también. Entonces participaron primero bueno, en este primer caso era solo en un país, ¿no? En este segundo caso son varios países, es internacional. Y esta es una principal característica de los proyectos transdisciplinarios de Belmont Forum y del IAI, del Instituto Interamericano de Investigaciones Globales, que ellos tratan de financiar proyectos más regionales porque los problemas ambientales no conocen fronteras, ¿no? No se concentran solo en Bolivia o solo en Argentina, sino son globales en sí, ¿no? Entonces, por eso también la investigación transdisciplinaria puede y debe ser internacional, como en este caso, este proyecto. Que abordó diferentes países, incluyó la participación de actores académicos, no académicos, de privados también, para eh, reconstruir, en este caso, modelos climáticos y ponerlos y como construir materiales educativos, no solo para la academia a nivel posgrado, digamos, sino también se escribieron libros, por ejemplo, para los niños, etcétera. Em, entre entre las principales preguntas que se hicieron en el taller a todos los participantes, que, como les decía, el taller partió de la idea de que todos los participantes sabemos o estamos interesadas y tenemos algo de experiencia en la transdisciplinariedad. Por eso estábamos en ese congreso. Entonces, preguntamos a todos sobre sus experiencias con la transdisciplinariedad, con los proyectos de investigación o desarrollo, las actividades que ellos y ellas estuvieron realizando en relación a la transdisciplina. Entonces, una de las principales preguntas fue, eh, desde su experiencia, ¿qué han visto? ¿Qué tipo de conocimiento es el que cuenta, por ejemplo? Entonces, estas son solamente un mínimo resumen de lo que nos han dicho. Y ellos, y como les digo, los participantes eran de varios países, de diferentes partes del mundo, pero confluyeron y concordaron en que, sobre todo entre los países del sur global,
se tiende a dar mayor importancia al conocimiento académico y al conocimiento académico y además occidental sobre el conocimiento local indígena. Eso ha primado, prima, sigue primando y es algo contra lo que hay que luchar, ¿no? Hay que buscar maneras de cómo se se tiene que ganar el espacio, la importancia del conocimiento local y también de los conocimientos indígenas. Luego también existen relaciones de poder entre los proyectos, dentro de proyectos y dentro de las colaboraciones. Y estas relaciones de poder, ya que debido a que se da mayor importancia al conocimiento académico, entonces tienen mayor poder dentro de los equipos de investigación o de los proyectos, las universidades, ¿no? O los actores académicos, porque son los que tienen como la autoridad más en cuanto a generación de conocimiento. Por más que en los proyectos participen, digamos, actores de la universidad, académicos, también participan no académicos, también participan representantes indígenas, también participan representantes de comunidades locales. Quien normalmente tiene el poder son las universidades o los académicos por sobre los representantes. Entonces, no basta con decir, tenemos la participación de todos estos actores, pero yo mando, ¿no? Sino se trata de que se balanceen y que más bien se dé preferencia a los actores que representan a grupos que han sido marginalizados históricamente, a liderar, marcar las rayas del proyecto, a que guíen el proyecto, más que, sí, ¿no? Eso, entonces las relaciones de poder, y eso se ha visto, eso han han traído al taller los diferentes participantes. Luego también han mencionado que es importante, ¿no? Revaluar las relaciones de poder, bueno, lo que les decía, para permitir la inclusión más efectiva de las diferentes formas de conocimiento. Entre otros desafíos que han mencionado, los desafíos para hacer o implementar esta transdisciplinaridad en la investigación, además de los desequilibrios de poder, se han mencionado, se han identificado que existen, al hacer los proyectos, hay diferentes prioridades y expectativas entre los diferentes actores, ¿no? Como es de esperar, como estamos trayendo diferentes actores sociales con diferentes visiones, primero de mundo, diferentes intereses, entonces hay diferentes prioridades entre lo que es importante para unos, no es importante para otros, pero para implementar un proyecto hay que llegar a algún acuerdo. Y estas diferentes prioridades también tienen como resultado diferentes expectativas, ¿no? De cuáles tendrían que ser los resultados del proyecto. Deberían ser resultados más académicos, publicaciones en la academia, eso es lo que más prima, ¿no? Publicaciones, libros, artículos, esos son los resultados de un proyecto de investigación. Pero también es así porque el sistema académico así mide la producción del conocimiento, cuántos artículos se han escrito, cuántos libros se han publicado. Pero si estamos trayendo en la investigación actores de las comunidades, por ejemplo, a cuánto sirve en realidad que se publique un artículo, que además está en inglés, eh, ¿no? A la comunidad, si se quiere también responder a una necesidad o a un problema de las comunidades locales o de los pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces, las prioridades son diferentes, ¿no? Eh, y también las expectativas. No los resultados no nos sirven a todos de la misma manera, entonces también ahí hay que balancear nuevamente los desequilibrios de poder, quién toma las decisiones. También hay plazos inadecuados, principalmente en los proyectos de investigación, porque las fuentes de financiamiento tienen plazos, digamos, los proyectos pueden ser financiados por 2 años o 3 años, nada más, pero los problemas necesitan abordarse en un tiempo más largo,
porque hay diferentes actores, porque al tener diferentes actores y al tener diferentes prioridades, o sea, estas negociaciones o el diálogo toma más tiempo, ¿no? Y 3 años se ha visto que no es suficiente, 2 años, para nada, ni siquiera 4 años, tienen que ser proyectos mucho más largos, entonces los plazos actuales en los procesos de investigación no son adecuados para un objetivo transdisciplinario, por así decirlo. También se ha identificado falta de buena comunicación en los equipos. Esa es una fuente de conflictos y también de transparencia que tiene que mejorarse. Si hay diferentes prioridades y expectativas, tal vez se pueden llegar a mejores acuerdos, pero con buena comunicación, escucha activa, transparencia, y eso también ayuda a equilibrar un poco mejor las dinámicas de poder, ¿no? Em, es importante también la conciencia o que todo el equipo que trabaja en el proyecto de investigación esté lo más consciente posible del contexto sobre el que se está trabajando. Porque bueno, en nuestro caso en Bolivia es común, ¿no? También ver investigadores de otros países. Normalmente los de los países europeos o Norteamérica van a nuestros países a hacer investigaciones porque, bueno, tienen el dinero, pero también cuánto en realidad comprenden en nuestro contexto. O también en nuestro caso, ¿no? Tal vez siendo de universidades de La Paz, no sé, queremos ir a hacer una investigación a la Amazonía o a Potosí, no sé cuánto entendemos del contexto en sí. Entonces es importante también trabajar en comprender y estar lo más conscientes posibles del contexto en el que se realizan las investigaciones, para tener esta sensibilidad también con los diferentes actores. El financiamiento, bueno, ya lo hemos mencionado, no se alinea con las necesidades muchas veces también porque los financiamientos ya vienen con temas, ¿no? Podemos financiar investigaciones en tales temas. A ninguno se aplica en realidad a las necesidades de mi comunidad, tal vez. De hecho, entonces ese es otro tema. Y en base a esos desafíos, digamos, que han identificado los participantes, que se ha propuesto para mejorar, primero, para mejorar la comunicación, aprender a escuchar mejor, a una escucha activa y además profunda a las personas, tener mucho cuidado con el lenguaje que se usa. Una palabra puede generar un conflicto entre diferentes actores porque los diferentes actores entendemos un mismo tema tal vez desde diferentes perspectivas, tenemos diferentes experiencias, entonces el lenguaje también es muy importante cuidar las palabras que usamos al momento de abrir el diálogo. Y bueno, para que el diálogo sea abierto, necesitamos también que haya mayor participación, ¿no? Aplicar diferentes métodos participativos, no todos funcionan de la misma manera con diferentes actores. Entonces, diferentes métodos son importantes, aunque tomen más tiempo. Aunque tenemos estas tensiones entre, como les decía, los tiempos de los proyectos son cortos, más cortos de lo que nuestro proyecto de investigación necesita. Si queremos hacer un proyecto transdisciplinario, bueno, vamos a tener que poner sobre la balanza, ¿no? Le damos más tiempo para que haya mayor participación, y eso va a influir en el resultado, sí, pero a qué le damos más prioridad. Nuevamente el tema de prioridades. Y por último, también probar con diferentes ejercicios dentro del el grupo de investigación, el equipo de investigación, porque bueno, para mejorar la comunicación, también en base a los diferentes momentos de los proyectos de investigación. Y esto aplica también si es que, digamos, nosotros queremos organizar otros talleres, talleres de capacitación o de diálogo, también diferentes ejercicios dentro de los equipos para abrir un poco más la perspectiva o promover el diálogo son importantes. El uso del arte también han mencionado, que está sirviendo mucho en muchos otros contextos, usar el arte en la investigación.
eh, está facilitando también la comprensión y abrir el diálogo con otros, con más actores no académicos. Y creo que eso es lo que quería compartirles así en resumen. He tratado de reducir lo más que he podido. Todos estos bueno, lo que hemos tratado en este taller y de dónde ha salido este artículo. Em, y entonces muchas gracias por su tiempo. Si tienen comentarios o más preguntas, tal vez para ahondar sobre lo que se ha escrito y lo que se ha comentado. Gracias, Mori. Muchas gracias, Fanny. Por favor, tienen la palabra los participantes. Juan Carlos, Mario, bueno, Juan Carlos desde Tiwanaku, Departamento de La Paz, y Mario es de la Nación Callahuaya, ¿no? En Bolivia también, La Paz. Sí, Buenas noches, hermana. Muchas gracias por compartir tu experiencia en el África. Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿En dónde nace esta metodología y el concepto transdisciplinar? Es una pregunta. Y realmente, ¿qué es lo que busca esta metodología? ¿Quiere hacer conocimiento? ¿Quiere hacer ciencia? ¿O simplemente quiere hacer, digamos, una especie de catalogación de lo que investiga? Por favor. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Esa es una muy buena pregunta. Em, Como decía al principio, bueno, yo no soy experta en la ciencia transdisciplinaria, pero las otras personas que estaban en el taller, bueno, saben mucho más de esto y lo que he podido aprender, digamos, hasta el momento es que eh, desde las luchas un poco en los... em, desde las comunidades tal vez locales o los actores no académicos, que en el proceso del hacer ciencia, ¿no? Que tradicionalmente, históricamente, se hace más tal vez de manera colonial, de hecho, ¿no? Por cómo los investigadores europeos iban a las comunidades a extraer conocimiento. eh, y desde y las comunidades y además apropiarse, ¿no? Del conocimiento, y las comunidades se han ido dando cuenta de que eso no estaba bien. Entonces se ha ido demandando participación, ¿no? Y además una participación activa en ese hacer conocimiento. Entonces, me parece que de ahí surgen estos otros denominaciones de investigación participativa o investigación acción, llaman. Y me parece que antes de incluso llamarse ciencia transdisciplinaria, se llama, o es otras formas de llamarlo, ¿no? Estuve leyendo un artículo que decía que la ciencia transdisciplinaria en realidad se origina en estos otros enfoques de participativos, participación-acción, pero luego le han venido dando este nombre de transdisciplina un poco más eh, también para abordar la incorporación o el diálogo tal vez entre las diferentes disciplinas que ya existían también académicamente, como en esos mapas o los gráficos que les mostré de las jerarquías, de las diferentes disciplinas. Entonces, em, y bueno, viene mm, no solo para hacer ciencia, es que por eso le llaman enfoque transdisciplinario y como enfoque puede ser aplicado a el hacer ciencia, entonces le llaman ciencia transdisciplinaria. O puede ser a el hacer políticas, también políticas o enfoques transdisciplinarios en la política o en la ciencia y política.
yo he leído, hasta todo lo que he leído es que se aplica más a los procesos de generar conocimiento. Y ahí, bueno, podemos hablar mucho de entre si será conocimiento científico, no científico. Eh, por el momento diría es como un enfoque que se está tratando de aplicar para generar conocimiento. Puede ser científico para algunos, para otros no científico o de diferentes ciencias también podría ser. Sí, pero es un enfoque, ¿no? Que se puede aplicar. La idea es que la transdisciplina como que trae a diferentes actores en el proceso de hacer o de crear conocimiento. Eh, Creo que eran esas dos preguntas, ¿no? Tenía, o si me ha faltado responder alguna, hermano. No, hermano, muchas gracias más bien por tus respuestas. Sobre el conocimiento, a mí me pasó algo muy interesante cuando yo visité a Mauta. Entonces él me decía que el conocimiento, por ejemplo, Aymara, ya se ha resuelto, digamos, ¿no? Ya es más cerrado. O sea, ya no hay más. O sea, tiene bastantes años que se ha repetido ese conocimiento y ahora se lo repite, se lo hace. Eh, Hay una especie de evolución, ¿no? Yo le decía, a ver, hablamos sobre el tema, por ejemplo, en el uso de suyos, ¿no? De pequeñas las llamas, ¿no? Feto de llama. Y yo le decía a él, eso te hablo hace muchos años, ¿no? Te hablo hace unos 5 años. Le decía, a ver, ¿por qué no, ya no hacemos esto? ¿Por qué ya solo usamos otro elemento que sustituya al suyo de una ofrenda? Y él me decía, no, esto ya se ha hecho, o sea, esto se ha analizado, esto ya se sabe por qué es, o sea, no hay más, o sea, nunca va a evolucionar, por ejemplo, ¿no? El pensamiento aymara, ¿no? No. Entonces, según lo que tú dices, ¿cómo podríamos mezclar, digamos, algo que ya ha llegado, digamos, eso me pasó también en la India, ¿no? Que ya tienen ya todo cerrado, con los monjes también, ¿no? Con el hinduismo y con el budismo tibetano, ya tienen todo cerrado, ya está como todo estudiado, analizado, tienen libros, todo, ¿no? Y algo pasa aquí igual con la cultura aymara y sobre el tema de los amautas, ¿no? Entonces, ese conocimiento ya que ha llegado a su máximo nivel, ¿cómo se mezclaría o cómo harías nuevo conocimiento con esa transdisciplina, lo que dices tú, transdisciplinar? Otro conocimiento, una unión de un conocimiento occidental con un conocimiento, digamos, los aymaras a un tercero, ¿se haría un tercero? Esa es mi pregunta. Mm, sí, no, qué interesante. No había escuchado antes esto de que ya estos conocimientos de nuestros pueblos, del pueblo aymara, ya está cerrado, que ya ha llegado a su máxima expresión, de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Mm, no, yo lo he visto más como, tal vez desde la ciencia occidental, siendo sincera, porque bueno, yo me he formado en esa ciencia. em, y Y yo lo veo como esta ciencia occidental está, para algunos, sí, tal vez ha llegado a su máxima expresión, pero para mí necesita, como no está respondiendo a los problemas, a la multicrisis que tenemos, por ejemplo, al cambio climático, a la contaminación ambiental, además a los problemas sociales, los problemas políticos, las guerras, o sea, la ciencia occidental no está respondiendo, no está pudiendo dar la respuesta que se necesita, o es que tal vez no hay solución, no sé, pero para mí en este momento es como esta ciencia como no está haciendo lo suficiente, necesita mejorar, puede mejorar todavía.
¿Y qué necesita para mejorar? Vemos que en esta ciencia occidental tal vez falta ética o faltan valores o faltan mejores tipos de relaciones, menos jerárquicas, más respetuosas. Y como los pueblos indígenas, por ejemplo, como que tienen esas otras cuestiones, esos otros conocimientos y prácticas que le faltan a la ciencia occidental. Entonces, esta ciencia occidental podría expandirse a, a mejorar, ¿no? Y tal vez ya no ser ciencia occidental, sino ser una ciencia como inclusiva, una ciencia de todos, para todos los pueblos, no una ciencia que solamente sirve a la colonización o al imperialismo, sino una ciencia que realmente sea para tratar de responder a los problemas que a diario enfrentamos o a los problemas más complejos. Entonces, como que yo lo veo en esa, o lo veía en esa dirección. Del otro lado, también podría ser, ¿no? Podría, tal vez algunas cosas que se han desarrollado en la ciencia occidental puede servir también no sé, a evolucionar, tal vez, o a abrir, no, el conocimiento aymara, como dice el hermano, me has hecho pensar, la verdad. No sé si alguien más tal vez tiene algún comentario sobre eso, comentario, sí, agregar. No sé si tal vez Mario, desde la perspectiva callahuaya. También aquí está nuestra hermana Ana, que es parte del equipo de Pachasaraya Tiña, del Huaquichaui, que es de agropolítica espiritual territorial. Entonces, no sé, tal vez Ana, algún complemento a esta serie de ideas o una nueva pregunta o comentario. Ana tiene la palabra. ¿Cómo estás, Mori? Buenas noches a todos. Qué gusto verlos, escucharte, Fanny. No, súper interesante la charla de hoy. No tengo dudas, tampoco consultas, he ingresado un poco tarde en lo que he podido, he escuchado, ¿no? Espero participar en otra sesión igual. Eso sería, Mori. Gracias por la oportunidad para poder expresarme un momento. Saludos a todos. Saludos, muchas gracias, Ana. Y allá en Tarija, donde están todos, todas ahora. Juan Carlos, entonces, más o menos ahí esta interacción, tal vez algo que complementar o Fanny, tal vez para ir cerrando probablemente esta Sí, sesión. Ujú. sí, tal vez para ir cerrando y para complementar a lo último a la pregunta del hermano Juan Carlos, creo que el enfoque transdisciplinario podría, o bueno, la idea sería generar como que estas dos, tal vez en el ejemplo que ha dado la ciencia aymara, que ya ha llegado tal vez a su máxima expresión o ya está cerrada, traerla a dialogar con las otras ciencias, ¿no? Tal vez la ciencia occidental, con todo el conocimiento también que ha desarrollado, para que juntas eh, puedan dar en diálogo, dar tal vez mejores respuestas a las que ahorita tenemos, a los problemas, a la multicrisis. Eh, Creo que por ahí podría ser, porque si lo vemos como un análisis, como que son diferentes actores, tal vez, ¿no? Diferentes actores, los actores académicos en la ciencia moderna y los amautas, como otros actores también que tienen muchísimo conocimiento, sabiduría.
Entonces juntarnos para ver si juntos, qué más se puede hacer de lo que ya, de todo lo que ya se ha hecho hasta ahora, se puede hacer algo más, pero juntos. Eh, Eso, creo que por ahí podría ir esto del enfoque transdisciplinario, traer juntos a estos actores, a los amautas junto con los académicos, a ver si podemos hacer algo más, si en realidad hay salida o no para la crisis en la que está. Bien, muchas gracias. Algo tal vez intercientífico, algo por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias, querida Fanny. Fue un placer escucharte y recibir esta enriquecedora exposición que sí, de hecho, ha generado estos análisis y esta idea, ¿no? De la ciencia abierta, cerrada y la complementariedad entre las ciencias. Entonces, me parece que es también el inicio de una etapa de reflexión para seguir continuando este intercambio de conocimientos, de ideas. Muchas gracias, Fanny, por contarnos cómo ha sido el proceso de la elaboración de ese artículo, de tu experiencia allá, de tus vivencias. Entonces, estamos muy agradecidos, agradecidas por haberte escuchado. Mucho de lo que dijiste nos toca también para ir reflexionando sobre nuestros pareceres, sobre el cuidado de nuestras palabras. Creo que hay mucho ahí que dijiste que sí, de hecho, nos llega y nos hace reflexionar profundamente, ¿no? Y lo que trajo el hermano Juan Carlos sobre los suyos, sí, también fue un cuestionamiento en su momento y sí, esto es interesante para entender este tema de la evolución, ¿no? Del conocimiento, de las formas de conocimiento, pero es tal vez algo intercientífico, pero sí, me gustó mucho de lo que dijiste, el tema del respeto y reducir las jerarquías y las relaciones de poder más equitativas. Mucho material realmente. Muchas gracias, Fanny. Es realmente una linda exposición. Te agradecemos nuevamente y por favor, todos y todas los que han participado, que están viendo, que van a ver, reciban un gran hayaya en esta noche y bueno, agradecemos el permiso que nos han dado para las deidades para poder interactuar, intercambiar ideas y muchas gracias, Fanny, nuevamente y hayaya a ti, a tu familia, a tu comunidad, tus amigos, todos. Hayaya. Gracias, María, ya, hermanos, hermanas. Hola, hermanos, hermanas.